la Comunidad Andina de Naciones, un pacto, un acuerdo, si lo prefiere, alcanzado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú en 1969, con el ingreso de Venezuela en 1973. Para hablar de esa posibilidad, pero claro, partiendo de lo que es la CAN y el resto de los organismos internacionales de cooperación, hemos querido invitar al estudio a Luis Angarita, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la Cátedra de Economía Internacional. Profesor Angarita, bienvenido. Muy buenos días, Román. A ver, comencemos definiendo la CAN. ¿Qué es la Comunidad Andina de Naciones? Bueno, la CAN es un organismo de integración. Nace en las primeras olas de integración de la década de los 60 y se ha perfeccionado a lo largo del tiempo. Es uno de los acuerdos de integración más avanzados a nivel institucional. Se compara incluso con el de la Unión Europea. No llega a tener tales instituciones, pero es superior incluso al Mercosur. Esto quiere decir que tiene instituciones que ceden soberanía de los países y llegan a tener órganos supranacionales como un parlamento andino, como un tribunal andino, y tiene como intención generar la sinergia de la unión de dos o más países y aprovechar el efecto de economías de escala y generar bienestar a toda la población. Hagamos historia. ¿Por qué abandonó Venezuela la CAN en 2006, decisión de Hugo Chávez? Sí, fue un proceso interesante. Venía todo una ola de debates de la integración en la región latinoamericana. Se apostaba a los acuerdos de libre comercio, estaba en el marco, el área de libre comercio de las Américas. ¿Es verdad, el ALCA? Y muchos países, parte de los países de la región, optaron por firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, entre ellos Perú, Colombia, entre otros. Entonces, el entonces presidente reclama que eso es una competencia desleal y por una decisión principalmente política y no técnica, decide salirse de la Comunidad Andina y acercarse al Mercosur. Proceso que dura aproximadamente 5 años porque cuando se establecen este tipo de acuerdos implica coordinaciones técnicas, generaciones de derechos para partes y partes, de modo tal que renunciar a ellos toma un proceso dilatado en el tiempo. Ahora, ¿qué ha cambiado en este tiempo para que Venezuela, con el mismo régimen o perfil ideológico, decida ahora que es posible el regreso? En principio hay una evaluación de una alianza política. O sea, los aspectos técnicos siguen manteniendo, es decir, Colombia sigue manteniendo un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Perú también lo tiene, Ecuador se está acercando a ello, y la realidad económica y comercial de los países de la región es muy distante. Hace 10, 15 años Venezuela estaba en pleno boom petrolero, era el mejor comprador de productos de la región, tenía una balanza comercial donde le importaba 2 y 3 veces la relación con todos los países y le permitía algún poder de negociación. Hoy, luego de 8 años de crisis económica, la realidad venezolana es totalmente distinta, tiene mucho menos que ofrecer, tiene mucho menos que comprarle a la región, de modo tal que pareciera que el enfoque que se le está dando en estos momentos es más de alianza política, muy parecido a lo que fue el ALBA en su momento. Salvo Ecuador, todos los demás presidentes de todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones son de izquierda, son socialistas. Sí, totalmente. Y cosas que de alguna manera pelea con el derecho de la integración, porque cuando tú generas un pacto de integración, tiene la aspiración de ser perpetuo, es decir, trascender de los gobiernos. Y eso lo ves, por ejemplo, en la Unión Europea, que hay cambios de gobierno en el espectro político que es normal en el péndulo de izquierdas y derechas, cosa que quizás la débil institucionalidad latinoamericana afecta a este espíritu de perpetuidad de los acuerdos de integración. Preguntarse si es una buena noticia el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones habrá que verlo en dos perspectivas, política y económica. Totalmente. En lo político y en lo económico, ¿cuál podría ser la expectativa? En lo político creo que forma parte de una estrategia continuada del gobierno de Maduro y es tratar de reinsertarse en el tablero internacional. Viene de un periodo turbulento donde fue desconocido, donde le ha costado el reconocimiento y que paulatinamente ha logrado
reinsertarse con la presencia ya de algunos embajadores. Eso implica ya un reconocimiento tácito o explícito de países. Ya ha recibido al embajador de Perú, al embajador de Colombia, cosa que dista totalmente de la situación diplomática del 2019. Claro. Desde el punto de vista comercial es una realidad totalmente distinta. O sea, si comparamos Venezuela-Colombia, hace 10 o 15 años el volumen de comercio era de 7.000 millones de dólares. El día de hoy solo son 300, es decir, casi el 5%. Tiene la aspiración de crecer a 800, a 1.000 millones de dólares, pero recordemos que una vez más, Venezuela es un perfecto comprador. Si tiene una situación económica en donde tiene un tipo de cambio sobrevaluado, en donde es difícil la actividad productiva y se favorece al consumo, entonces probablemente compre muchos productos de Colombia, compre muchos productos de Perú y probablemente le cueste exportar. Claro, el espíritu, la aspiración de estados fronterizos como Zulia, como Táchira, es que se pueda generar un encadenamiento productivo, que pueda haber algún tipo de reactivación económica en esas regiones. Claro. ¿Qué debe ocurrir desde la pretensión, desde la idea de volver a la comunidad hasta que ello ocurra? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos? Entendiendo que la integración es un hecho eminentemente económico, pero pasa por una decisión política, creo que Venezuela tiene que preparar a todo su sector productivo, a todo su sector económico, es decir, tanto productores como consumidores, a un espacio de integración que implica competencia, que implica estándares de calidad, que implica una oferta variada, pero también probablemente la pérdida de empleo para algunos sectores, y en un terreno en donde Venezuela todavía está tratando de nadar hacia una recuperación económica. Vivimos lo que fue la salida de la CAN en el 2006, el periodo 2006-2011, y eso implicó un periodo de 5 años para ajustar términos legales, términos técnicos, aranceles, facilitación en aduanas, pasos fronterizos, nomenclatura. Creo que la decisión de entrar o salir de un esquema de integración no es una decisión que se toma a la noche a la mañana, sino que conlleva procesos técnicos importantes. Además voy a citar, es el profesor Luis Angarita quien nos acompaña, voy a citar a Delcy Rodríguez cuando ella dice, comillas, el presidente Nicolás Maduro ha hablado de la vuelta de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, en nuevas condiciones, en nuevos términos, considerando no solamente las vulnerabilidades de nuestro país como país bloqueado, sino también sus potencialidades. ¿Cuáles podrían ser esas nuevas condiciones, esos nuevos términos que está Venezuela en capacidad de negociar? Para que veas una de las realidades de Venezuela, la Comunidad Andina prevé algo que se conoce como el trato especial y diferenciado. Esto implica que para países de economías pequeñas, de menor tamaño, dícese Ecuador y Bolivia, hay tratos diferenciados. Es decir, si hay un proceso de eliminación de aranceles al 0%, estos países lo pueden hacer en un periodo de 5 años para que se adapten a la competencia. En el pasado Venezuela era el país grande de la región. Hoy en día, por el PIB per cápita, probablemente Venezuela sea el menor de estos 5 países y tendrá que demandar trato especial y diferenciado para poder adaptarse a la competencia. La realidad económica dice que, por ejemplo, ya no somos exportadores de insumos básicos como hierro, acero, aluminio, petróleo, productos derivados, sino que la necesidad ha llevado a muchos productores a insertarse en nuevos productos como productos del mar, productos agrícolas, que tiene una competencia con estos países y que tratará de generar algún tipo de encadenamiento, probablemente en el sector alimenticio, de generar insumos, de generar transformaciones que puedan insertarse efectivamente en la Comunidad Andina. Hablando de competencia, no me deja de llamar la atención lo que leíamos esta mañana en un titular de EFE y conversamos sobre ello en la primera hora, y es que la segunda refinería más grande de Colombia, que es la refinería de Cartagena, aumentó la producción a 200.000 barriles de petróleo por día. Es un aumento de 50.000 barriles diarios. Es como un switch. Ellos decidieron aumentar la producción y de un día para otro comienzan a producir 50.000 barriles diarios. Hace 15 o 20 años
Colombia no era competencia en materia petrolera. Hoy lo es Guyana, si no nos queremos ir mucho más lejos. Y es en esta realidad en la que pretende insertarse Venezuela. Sí, y con una crisis de recursos, con una crisis de inversiones que hace que probablemente la protección a pequeños productores para poder insertarse sea necesario. En las palabras de la vicepresidenta de Delcy dice, bueno, nuevas condiciones, ¿a qué nos referimos? Bueno, es que lo último negociado, por ejemplo, Venezuela-Colombia, obedecía a la relación comercial del pasado. Claro. Ahora tienes que plantear, bueno, si quiero defender a los camaroneros del estado Margarita que puedan exportar, entonces tengo que tratar de darle unas ventajas a este sector y todo eso se va negociando dentro del acuerdo de integración. Y hablemos por un momento, ya que hemos hablado de CAN, de otros foros. ¿Qué es hoy Mercosur? ¿Qué es hoy la ALBA, por ejemplo? Es el reto de la integración en América Latina. Creo que al final el mundo ha avanzado mucho en facilitación del comercio, en utilizar el comercio como herramienta del desarrollo, y América Latina, si bien ha hecho en palabras estos pasos, creo que sigue generando una diversidad de instituciones, ALBA, CAN, el CELA, CELAC, PROSUR, etcétera, 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 que genera tanta confusión y tantos lenguajes que termina siendo un obstáculo al comercio. Venezuela y toda América Latina debe acercarse a mecanismos que comuniquen estos esquemas de integración, que hablen de mismas normas de origen, que hablen el mismo lenguaje comercial y que haga efectiva la relación comercial que es necesaria, sobre todo en una de las realidades que se está viviendo post pandemia, que es tratar de acercar el comercio a lo regional. Participar de un foro como la Comunidad Andina de Naciones obliga también a la transparencia de las cifras, ¿no? Sí, y con un cuerpo institucional mucho más rígido que Mercosur. Mercosur es un cuerpo técnico centrado al comercio. CAN tiene una institucionalidad mucho más robusta, tiene tribunales, tiene medidas vinculantes, tiene parlamento, tiene secretaría con unas competencias que habla de la transparencia y que habla del compromiso, y probablemente cuando aparezca en el texto cesión de soberanía, alerte a algunos tomadores de decisiones. Claro. Profesor Angarita, gracias por acompañarnos esta mañana. Es Luis Angarita quien nos acompaña, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la Cátedra de Economía Internacional. ¿Por qué no escoge la canción que sigue, profesor? A ver, de entre las que no están, hay solo 3 marcadas, de las demás, ¿cuál quiere? ¿Qué escuchamos? Y Lanchester. Y Lanchester, qué bueno. Además, yo no sé qué tiene esta canción, yo no sé qué tengo yo con esta canción. Yo termino de grabar el programa, cuando grababa el programa de televisión, o cuando termino este programa, y es que este tema se me viene inmediatamente. Lo dice Ilan.